las cosas que verdaderamente disfruté cuando llegamos de Canadá aquí a España es comer fruta. Y parece que sea una tontería, pero lo disfruté. ¿Saben por qué? Porque la fruta que comíamos ahí en Canadá era como comer cartón. Uno cogía lo que era un melocotón y le daba la impresión de que estaba comiendo cartón, sin gusto, sin jugo, no había nada ahí. Y la razón era porque, por el frío que hace ahí, no pueden cultivar lo que es ese tipo de fruta. De tal manera que la traen de otros lugares y la traen verde. La traen de una manera que todavía la fruta no ha madurado y está en su perfecto momento de maduración para comerla. Comíamos fruta, para decirlo de alguna manera, fruta inmadura, ¿ya? Fruta la cual no había madurado y no estaba en su tiempo. Y fíjense que el tema de la maduración es algo que vemos en lo que es nuestro mundo natural, pero también es algo lo cual es característico de lo que es el mundo espiritual. Es decir, estamos llamados no a ser inmaduros en el Evangelio, sino a madurar en lo que es la palabra de la cruz. A crecer y a madurar en lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y en el texto que hoy se ha leído, Pablo enfrenta a lo que es la iglesia en Corinto con la realidad de la inmadurez en sus vidas. Con la realidad de la inmadurez como iglesia de Corinto. Y fíjense que con este tema me gustaría que tuviesen sus Biblias abiertas en 1 de Corintios y el capítulo 3. Porque vamos a ver esa inmadurez que en la congregación de Corinto era una inmadurez carnal, la cual estaba dividiendo a la congregación. Así que tengan sus Biblias abiertas en 1 de Corintios 3 y los primeros 9 versículos. Y con este tema de la inmadurez que vamos a ver, me gustaría destacar tres cosas de lo que es estos versículos. Primeramente me gustaría destacar la realidad de la inmadurez que divide a la congregación. Segundo, me gustaría destacar la correcta apreciación del trabajo de cada uno frente a la inmadurez que divide la congregación. Y tercero, el entendimiento de lo que somos como iglesia dentro del contexto de la inmadurez que divide a la congregación. Vamos a contar estos tres puntos. Primero, la realidad de la inmadurez que divide a la congregación. Y bajo este punto nos enfrentamos con dos cosas en el texto de Pablo. Nos enfrentamos con una realidad y nos enfrentamos con una evidencia de esta realidad. La primera realidad con la que Pablo enfrenta a los corintios es la realidad de una carnalidad inmadura en la iglesia. Fíjense, puede sonar un tanto duro el hecho de esas palabras, una carnalidad inmadura en la iglesia. Puede sonar duro y un tanto triste, pero fíjense que está claramente expuesto en lo que son los 4 primeros versículos de nuestro texto. El apóstol Pablo está escribiendo a esa congregación en Corinto y les muestra una realidad en sus vidas. Les muestra la realidad de esa carnalidad inmadura, la cual estaba tomando lugar en ellos. Fíjense cuando leemos estos 4 primeros versículos, el énfasis que Pablo hace en esta carnalidad. Fíjense en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Fíjense ahora en el versículo 3. Porque aún sois carnales. Fíjense ahora al final del versículo 3 cómo Pablo vuelve a retomar este tema. ¿No sois carnales? Y fíjense cómo al lado hay una expresión paralela. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Literalmente la idea aquí de andar como hombres es la idea de aquellos cuyo vivir y cuyo comportamiento es un comportamiento caracterizado por lo que es la humanidad, por impulsos humanos. Y ahora fíjense en el capítulo, en el versículo 4, como otra vez el tema de la carnalidad aparece. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Literalmente aquí lo que aparece es no sois hombres, es decir, no estáis viviendo y comportándoos de una manera que es carnal, con impulsos humanos. Por tanto, fíjense que en los 4 primeros versículos, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está poniendo de manera enfática una realidad imperante en la iglesia de Corinto. Una realidad que se vivía en medio de esa congregación. La realidad de una carnalidad. Pero fíjense que Pablo no lo presenta de cualquier manera. Pablo no presenta esa realidad de la carnalidad de la iglesia de Corintios de cualquier manera, sino que la trae a la superficie, la muestra mediante una comparación. Es decir, Pablo les mostrará esa realidad en medio de su congregación mediante la comparación con lo que es la espiritualidad, con lo que es el hecho de ser espirituales. De tal manera pondrá espiritualidad y carnalidad en comparación el uno con el otro. ¿Saben? Las comparaciones muchas veces nos ayudan a entender las cosas. Fíjense, si yo les describo el color blanco de la siguiente manera, díganme si entienden que estoy hablando del color blanco. Blanco es acromático de claridad máxima y de oscuridad nula. Perceptualmente es la consecuencia de la fotorrecepción de una luz intensa constituida por todas las longitudes de onda del espectro visible. Ese es el color blanco. Créanme que tengo que ser muy inteligente para que yo entienda que si alguien me dice esto, me está hablando del color blanco. Ahora bien, hermanos y hermanas, si yo cojo una hoja de color blanco y una hoja de color negro y las comparo y les digo, mirad, esto es negro y lo opuesto es el color blanco, quizá no les estoy dando muchos detalles, pero en esta comparación uno capta inmediatamente lo que es el color blanco y lo que es el color negro. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí para explicarles a la congregación lo que es ser espirituales y mucho más, cómo están andando ellos de una manera carnal. Y fíjense que esta comparación la vemos en el versículo 1 de entrada. Fíjense, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales. Ahora fíjense, si no, aquí está la comparación. Aquí es cuando Pablo compara. No puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por tanto, se dan cuenta, Pablo les va a mostrar la realidad de la espiritualidad y de su carnalidad dentro de este contraste, dentro de esta comparación. Por lo tanto, va a ser importantísimo que entendamos la idea de ser espiritual y ser carnal dentro de esta comparación. Y saben, porque mucho se ha dicho en relación a este texto, a lo que son los cristianos carnales. Mucho se ha comentado y mucho se ha dicho. En una conferencia escuché que el cristiano carnal era un animal mitológico. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, es un animal que nunca existe, que es de la mitología. Y en cierta manera sí, pero fíjense que tenemos que tener cuidado, porque Pablo aquí está hablando precisamente de esos corintios como ¿qué? Como precisamente cristianos carnales. Vamos a verlo. Pero fíjense que se ha hablado mucho de cristianos carnales hasta el punto que se ha utilizado esa expresión para hablarse de una manera generalizada de aquellos cristianos cuyas vidas son vidas las cuales no son guiadas por el Espíritu, sino que son vidas que viven continuamente en pecado. Eso es como se ha utilizado. Cristianos que viven sus vidas continuamente en pecado. Su marca es precisamente una vida movida por los impulsos de la carne, los impulsos caídos. Y créanme que si esto es así, estos no son cristianos carnales. Más que nada porque dudo que en primer término sean cristianos en absoluto. Porque Pablo en Romanos nos muestra que aquel que tiene el Espíritu es el que pertenece a Dios. Y el Espíritu y la carne son dos principios opuestos, los cuales no se mezclan. Pero fíjense que aquí no es el contexto el de Pablo. Pablo no tiene esto en mente aquí cuando les dice a esos corintios que son carnales. El contexto es otro. Y fíjense que el contexto primeramente aquí es un contexto congregacional, es decir, es un contexto de congregación,
Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Corintio y le está diciendo a la iglesia: vosotros sois, en plural, carnales. Evidentemente que había individuos que configuraban y conformaban aquella congregación, pero el contexto de Pablo aquí es en aquella congregación local en Corinto. Por lo tanto, su contexto es de congregación. Y lo que esto nos lleva a entender y a preguntarnos es: ¿qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto, que Pablo tiene que hacerles este contraste entre espirituales y carnales? Fijaos, vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y fíjense cómo Pablo, aquí en estos versículos, recupera un tema al cual Pablo ya ha mencionado anteriormente. Fíjense en el versículo 4, cuando menciona: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Pablo ya mencionó esto al principio de su carta. Fíjense en el capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Dice: quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está retomando un tema que ya ha mencionado. Y el tema que está retomando Pablo aquí es el tema de las divisiones que se estaban produciendo en la congregación de Corinto. Pablo está retomando el tema de la unidad en la iglesia, unidad en esa congregación, que en realidad es un tema que en Pablo aquí recorre desde el capítulo 1 hasta básicamente el capítulo 4. Pablo está preocupado con la unidad de esa congregación a raíz de algo, a raíz de que divisiones y facciones se estaban produciendo y estaban rompiendo la vida de aquella congregación. Y eso se producía a raíz, si se acuerdan, de que esos corintios habían absorbido la sabiduría de su tiempo. ¿Se acuerdan? Esa sabiduría que clamaba por posición, por reputación, por estatus, por los intereses de uno por encima del de los demás, por asociarse con maestros importantes que diesen reputación y diesen posición a uno. Habían absorbido este tipo de sabiduría. Y frente a esto, Pablo, recuerden que tiene que decirles que hay dos tipos de sabiduría, ¿se acuerdan? La sabiduría del mundo que ellos habían absorbido, y después, ¿qué otra sabiduría, hermanos y hermanas? La sabiduría de la palabra, de la cruz, la sabiduría del Evangelio. Y en el capítulo 2, Pablo hace una exposición de esa sabiduría de Dios, de esa sabiduría centrada en el mensaje de Cristo y a este crucificado. Y fíjense cómo en esta exposición Pablo va a hacer un énfasis en lo que es el Espíritu Santo. Fíjense en el versículo 4 de Corintios 2, del capítulo 2. Fíjense, esa sabiduría de Dios que Pablo les habló. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, fíjense ahora, sino con demostración del Espíritu y poder. Y la pregunta aquí es: ¿cuál es esa demostración del Espíritu con la que Pablo trajo el mensaje de la sabiduría de la cruz? Bueno, evidentemente es que esos corintios se convirtieron, pero dentro del contexto del capítulo 12 hay algo más. Esa demostración de ese mensaje de la palabra de la cruz con la manifestación del Espíritu fue que por la obra del Espíritu aquellos corintios fueron capaces de entender, capaces de comprender la sabiduría de Dios en el mensaje del Evangelio, porque es el Espíritu quien revela estas cosas. Fíjense en el versículo 10 del capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una de las manifestaciones del Espíritu, cuando esa palabra llegó con esa manifestación del Espíritu a los corintios, fue precisamente que ese Espíritu que todo lo escudriña, fue el Espíritu que ¿qué hizo? Reveló a aquellos corintios la sabiduría de Dios en el mensaje de Cristo y este crucificado. Iluminó su entendimiento para que entendiesen, abrió sus corazones para que lo recibiesen. Eso lo hizo el Espíritu y nadie más. Eso es lo que hacía a aquellos
corintios, por muy raros que fuesen, espirituales, porque tenían el Espíritu que les había revelado y mostrado esa sabiduría de Dios en el Evangelio. Fueron capaces de comprender. Y fíjense, a aquellos que el Espíritu les es dado, a aquellos que el Espíritu ha hecho esto, a diferencia de aquellos que no son creyentes, el Espíritu les ha dado algo. Fíjense al final del capítulo 2, en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? La respuesta de Isaías sería: nadie conocerá la mente del Señor. Pero, fíjense de lo que dice de los creyentes. Fíjense cómo acaba. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Glorioso. Gracias a la obra del Espíritu. Gracias a esa palabra de la cruz que llegó con la manifestación del Espíritu. El Espíritu iluminó para que aquellos entendieran la sabiduría en la palabra de la cruz. Y les dio por esa obra del Espíritu la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto? Significa que por esta obra del Espíritu, con la mente de Cristo, los corintios eran capaces de entender el Evangelio de la cruz. Eran capaces de entender la sabiduría de Dios en el Evangelio. Lo que para el mundo era locura, para ellos no, gracias a ese Espíritu y a esa mente de Cristo. Y no solamente esto, si eran capaces de entenderlo, oh hermanos y hermanas, eran entonces capaces de crecer y de madurar en esa palabra de la cruz. Crecer y madurar en todas y cada una de las implicaciones que la palabra de la cruz tiene para la vida personal de uno y para la vida de la congregación. Y eran capaces entonces de vivir a la luz, de crecer a la luz, de madurar a la luz de los valores, de los principios y del sentir de la cruz de Cristo. Ese sentir donde Cristo no se puso Él primero, sino que puso primero a aquellos por los cuales estaban muriendo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Esa es la espiritualidad que Pablo está mostrando en el capítulo 2. Esa es la línea de espiritualidad que está mostrando. Con el Espíritu ser capaz de entender, de crecer, de madurar en las implicaciones de la palabra de la cruz para la vida de uno. Y ahora con esta espiritualidad, vayan al capítulo 3 y fíjense lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Qué es eso? Como todo lo que hemos estado definiendo, como aquellos que entienden y maduran en ese evangelio, sino que tuvo que hablaros de la siguiente manera. Fíjense, sino como a carnales. ¿Y a qué se está refiriendo aquí carnales en contraste a esa espiritualidad? Fíjense, no se está refiriendo a que aquellos corintios no fuesen creyentes. No se refiere a esto. Porque ya he dicho antes que tienen ese espíritu. Y fíjense que se dirige a ellos como a qué? Como hermanos. Se llama hermano aquel que es hermano en la fe. Se dirige a ellos como hermanos. Por lo tanto, no se está refiriendo como carnales que no eran creyentes, sino ¿saben lo que se está refiriendo? Pablo nos lo explica al final. Fíjense, sino como a carnales, como a qué, como a niños en Cristo. La palabra aquí que aparece para niños es como infantes, como aquellos que no han madurado. Es la misma palabra que Pablo utiliza en Gálatas 4 cuando dice que aquel que es niño, el infante, todavía no ha llegado un tiempo y está bajo tutores hasta que llega el momento, es decir, todavía no ha madurado. Y esa es la idea. Pablo aquí se está refiriendo, no os pude hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿En qué sentido? Como a bebés inmaduros en el Evangelio, como aquellos que no han crecido y madurado en entender la palabra de la cruz, en madurar en las implicaciones que el Evangelio tiene para el vivir diario de mi vida y de una congregación, como aquellos que no entienden lo que es vivir a la luz de esa palabra de la cruz. Inmaduros carnales. ¿Se dan cuenta?
la realidad de una carnalidad inmadura en ellos. Y fíjense cómo Pablo refuerza el tema de esa inmadurez en el versículo 2. Fíjense la imagen, toma la imagen aquí que es muy clara. Os di a beber leche y no viandas, literalmente comida sólida, chicha, un buen estofado, ¿ya? Dice, os di a beber leche y no viandas, ¿por qué? Porque aún no erais capaces, es decir, estabais como niños. Yo recuerdo con Giel, cuando Giel tenía sus 3 meses y así, Giel tragaba, comía, y sigue comiendo ahora. Pero evidentemente teníamos que darle ¿qué? Teníamos que darle leche. Si yo le hubiese dado una pata de pollo, ¿qué hubiese pasado? Yo creo que se lo hubiese comido, ¿ya? Porque le faltaba mucho. Pero básicamente, si yo le doy una pata de pollo, hubiese hecho un desastre con Giel, por una simple razón, porque no era maduro suficiente para asimilar ese tipo de vianda, ese tipo de comida. Hubiese sido un desastre para él, porque no era maduro. Y fíjense, hoy en día vivimos en un tiempo, ¿saben qué? Donde a los niños quiere que actúen como adultos. Pero hermanos, cada cosa tiene su tiempo. Y la madurez se coge con el tiempo. ¿Ustedes saben quién es Nadia Comaneci? Sí. Se la ha llamado la niña 10, ¿ya? No porque fuese muy guapa, ¿ya? Sino básicamente porque es la única, fue gimnasta, la única que ha recibido en el ejercicio de barras asimétricas por equipos un 10. Y cuando esta señora se retiró, ¿saben lo que, cuando le preguntaron, ¿ahora qué pedirías? ¿Saben lo que Nadia Comaneci pidió? Una muñeca. ¿Saben por qué? Porque estaba diciendo que toda su infancia había sido quemada. No había tenido. Y eso es un consejo para los jóvenes, para todos que miran, ¿no? No queméis las etapas que todavía no os pertocan. Todo tiene su tiempo. Pero fíjense que Pablo aquí está siendo bien claro. Les está diciendo, no pude dirigirme a vosotros como espirituales, es decir, como aquellos que entienden esas implicaciones del Evangelio, que han madurado, porque si se fijan en el capítulo 2, ¿ya? En el capítulo 2, si van leyendo, se van a dar cuenta que Pablo dice, hablamos lo que es esta palabra entre maduros, ¿ya? Y Pablo les dice, no pude dirigirme de esta manera, ¿por qué? Porque todavía erais bebés en Cristo, en entender ese Evangelio, en entender lo que implica para las vidas. Andabais en pañales todavía en el Evangelio. Eso es triste, pero saben que hay una nota todavía más triste en estos versículos. Y es en el versículo 2 al final. Fíjense, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pero ahora fíjense lo que dice Pablo. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Fíjense que todos los verbos hasta este punto, hasta el final del versículo 2, todos los verbos son pasados. No pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pero ahora Pablo se dirige a la situación presente de los corintios. Dice, Corintios, eso no ha cambiado. Todavía no sois capaces. Todavía sois carnales, inmaduros en el Evangelio. Y saben, esta es la nota de tristeza aquí, hermanos. No habían crecido en el Evangelio. No habían crecido en la palabra de la cruz. No habían crecido en entender los valores, los principios, las implicaciones del Evangelio para sus vidas como iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Se habían dedicado a crecer y madurar más en la sabiduría de su tiempo. Se habían dedicado a madurar más en la sabiduría de aquella sociedad que les decía que lo importante era la reputación y lo importante era la posición. Han crecido más y madurado en esa sabiduría, pero no en la sabiduría de la cruz, que para aquellos que somos salvos es
poder de Dios. Y la nota triste, que nuestras Biblias no la reflejan. Fíjense en el versículo 3 cuando dice, pero aún sois carnales. La palabra aquí literalmente en griego es distinta a la que aparece en el versículo 1. En el versículo 1 aparece como carnales, y literalmente es hechos de carne. Pero en el versículo 3 cambia la palabra. Y lo que Pablo está diciendo cuando dice, pero aún sois carnales, está diciendo, pero aún os comportáis como aquellos que no tienen el Espíritu. Os comportáis como aquellos caracterizados simplemente por el mundo, como si no tuvieseis el Espíritu, como cualquier otro que no es creyente. Y esa, ¿saben? Esa es la gran paradoja aquí. Porque por un lado dices, bueno, pues entonces eran creyentes o no eran creyentes. ¿Tenían el Espíritu o no tenían el Espíritu? Sí, se dirige a ellos como hermanos, pero la paradoja es que vivís como si no lo tuvieseis. Ese es el punto triste. No habéis madurado y vivís, Corintios, como si no lo tuvieseis. Esa carnalidad inmadura, rampante en la iglesia de Corinto. ¿Y saben qué, hermanos? No es triste esto. No es una nota triste. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo estas palabras. Bebíais leche, los que aún estáis engañados. Qué tristeza tuvo que ser para el apóstol esas palabras. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Esto nos muestra dos cosas a nosotros como iglesia. Por un lado, hermanos, nos muestra el gran privilegio y la gran responsabilidad que tenemos de madurar en la palabra de la cruz. Tenemos el gran privilegio porque Dios nos ha dado en su pura gracia. Cuando escuchamos y creímos la palabra de la cruz, fuimos sellados ¿con qué? Fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a escudriñar lo profundo mismo de Dios. Tenemos el privilegio y por tanto la responsabilidad de ¿qué? De crecer y madurar en lo que la palabra de la cruz es y lo que implica para nuestras vidas como iglesia. Considerarlo como ese diamante precioso con varias caras, y a medida que lo vamos mirando descubrimos cosas nuevas de ese evangelio, y en esa palabra crecemos como iglesia. Porque de no ser así, corremos el peligro de la realidad que Pablo le muestra a los corintios. La realidad de una carnalidad inmadura en medio de ellos. Hermanos, no podemos caer en esto. Ahora quizá uno puede preguntarse, ¿y cómo Pablo estaba tan seguro de que eran inmaduros en Cristo? No habían madurado en esas implicaciones de la palabra de la cruz. Porque ahora viene la segunda cosa. Esa es la realidad. Pero ahora viene la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de esto? Y fíjense, las divisiones son la evidencia de esa carnalidad inmadura. Fíjense que ahora esto Pablo lo muestra a partir del versículo 3 y 4. Y nos va a mostrar aquí lo que son la evidencia de esa inmadurez en los corintios. Y si se dan cuenta, aquí está organizado en dos preguntas retóricas. En el versículo 3, porque aún sois carnales, fíjense al final del versículo 3. ¿No sois carnales? Eso es una pregunta retórica. ¿Ya? Esa no se responde, todo el mundo sabe la respuesta. ¿Ya? Y fijaros ahora también al final del versículo 4. ¿No sois carnales? Literalmente, ¿no andáis como hombres? Pregunta retórica. Esas preguntas, ¿saben para qué van a servir? Van a servir en cierta manera para afirmar que había carnalidad inmadura en aquella congregación. Pero ahora Pablo, en medio de esas preguntas, fíjense, si vamos un poco más cerca, en medio de esas preguntas, Pablo dice algo. Y eso que Pablo dice es la evidencia de esa carnalidad inmadura. Es lo que va a forzar a los corintios a responder, sí somos carnales, sí andamos como hombres. ¿Y cuáles son esas evidencias? Fíjense, versículo 3. Porque aún sois carnales, ahora viene la evidencia. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Esa es la primera evidencia.
La primera evidencia de esa carnalidad inmadura en los corintios es que en medio de ellos había ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. Y fíjense, hermanos, que esto ya se lo habían comunicado a Pablo. Y Pablo ve esa realidad, lo que se estaba dando, esos celos, esas disensiones, esas discusiones, esas divisiones, los ve como una evidencia de esa inmadurez carnal que estaba dividiendo a la iglesia. Porque ¿saben los celos malos, ¿ya? Los celos malos, ¿qué son? Se levantan básicamente cuando creemos una cosa, cuando creemos que alguien es preferido antes que nosotros, por delante de nosotros, por encima de nosotros, y nos quita el sitio. Y cuando esto es así, estos celos se levantan, ¿saben lo que inmediatamente viene? El hermano y la hermana, las contiendas y las disensiones, las críticas y las murmuraciones. ¿Saben por qué? Solamente para una razón: para recuperar aquella posición y estatus que había yo creído perdido a favor de otro. Y Pablo les dice, habiendo esas cosas en medio de vosotros, preguntaros una cosa, corintios: ¿es eso la palabra de la cruz? Y la respuesta es no. Siguiente pregunta: ¿no sois entonces carnales y eso está en medio de vosotros? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es clara, sí. Y ahora va a la segunda evidencia. Fíjense en el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Es decir, estaban dividiéndose sobre individuos, creando esas divisiones alrededor de seres humanos. Preguntaros, ¿es eso la palabra de la cruz? Respuesta: no. Pregunta: si estas divisiones están en medio de vosotros, ¿no sois entonces carnales, Corintios? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es clara. Nada tenían que decir los corintios. Sí, lo somos. ¿Por qué eso es así, hermanos y hermanas? Porque saben que lo que es la palabra de la cruz es una palabra que nunca y nunca va a promover celos, nunca va a promover contiendas, nunca va a promover el sentido de la cruz, hacer algo por vanagloria y vanagloriarse uno mismo, sino todo lo contrario. El sentido de la palabra de la cruz va a promover que cada uno mire al otro como superior a él mismo. Que cada uno no mire primeramente por su propio interés, sino por el interés de aquellos que son sus hermanos y hermanas. ¿No hizo esto Cristo en la cruz? ¿No hizo esto Cristo cuando se encarnó siendo Dios? Y no se aferró a lo suyo, sino que aceptó la muerte y muerte de cruz a favor de aquellos que nada éramos. Fíjense, hermanos, que por eso Pablo dice, estas son las evidencias, los síntomas de contiendas, de celos, de divisiones entre vosotros, corintios. Esto es la evidencia de que no habéis captado las implicaciones del Evangelio todavía. Y saben, son síntomas. Y saben, en ocasiones en las iglesias vemos estas cosas. Ya hablo en general, ¿ya? Vemos estas cosas. Y uno se dedica a apagar fuegos. Y uno se dedica a dar paracetamoles espirituales para tratar esos síntomas de celos y divisiones. Pero no nos damos cuenta de que eso solamente son evidencias de una enfermedad que corre mucho más profunda y es más grave. Y es la inmadurez en el Evangelio de Cristo. En no entender las implicaciones de esa palabra de la cruz. Y saben lo que Pablo le está diciendo a los corintios, nos manda a nosotros a una reflexión como congregación. Nos manda a reflexionar, hermanos, qué síntomas, si es que hay alguno, qué síntomas tenemos, hermanos, de esa inmadurez carnal o congregacional. Nos manda a preguntarnos y a reflexionar qué evidencias afloran y en qué áreas afloran
de que todavía nos falta, en conjunto, madurar en lo que es la palabra de la cruz. Esa es la realidad que Pablo muestra. Y ahora uno se preguntará, ¿y cómo se combate esta realidad? Se combate con el segundo punto. Les he dicho que este mensaje tiene 3 puntos, pero el último, ahora es cuando viene la buena noticia, ya van a estar muy contentos. El último simplemente es de transición, para introducir el mensaje que viene, ¿ya? Porque así es como el texto actúa, así que va a ser un soplo de aire fresco. Pero ¿cómo combatimos esta realidad? Fíjense que lo combatimos con una correcta apreciación del trabajo de cada uno frente a esa inmadurez que divide la congregación. Fíjense, ahora Pablo esto lo va a mostrar en los capítulos del 6, en los versículos del 6 hasta el 9. Y Pablo aquí va a usar una metáfora del mundo agrícola. Y esa metáfora del mundo agrícola va a hacer 2 cosas en esa metáfora. Primeramente, les va a decir a los corintios cómo deben entender el trabajo de los ministros de Cristo dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque ese era uno de los problemas que Corinto tenía. Se estaban dividiendo sobre Apolos, sobre Pablo, sobre Cefas. Y les va a decir que van a tener que tener una correcta apreciación del trabajo de los ministros de Cristo y de Dios en último término. Pero Pablo usará esto para una cosa más importante. Usará esto para mostrar a los corintios que esto les sirva de ejemplo a ellos como congregación para que entiendan cómo deben comportarse y vivir a la luz de la palabra de la cruz como congregación frente a esa inmadurez que vivimos. ¿Sí? Bueno, fíjense lo primero, les va a decir que van a tener que tener una correcta apreciación del trabajo de los ministros y de Dios. Fíjense que esto lo toca Pablo en los versículos del 5 al 8. Y lo toca porque, como bien he dicho, es uno de los problemas que los corintios tenían. Acuérdense que se dividían sobre esos individuos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de su tiempo les había enseñado esto. Los maestros del tiempo eran importantes. Y cuanto más importante fuese el maestro, entonces ¿qué? Mayor reputación tenía. Y aquellos que estaban cerca del maestro importante, mayor reputación, estatus y posición tenían. Esto es lo que la sociedad les estaba diciendo, y eso básicamente es lo que los corintios habían absorbido. Y Pablo, como hemos visto, les dice, esto solamente es una evidencia de vuestra inmadurez en el Evangelio. Y para corregir esta situación, para que esa situación no se dé, ahora Pablo les va a decir, tenéis que tener una correcta apreciación, una correcta visión de lo que son los ministros de Cristo, de lo que es su trabajo y en último término de lo que es el trabajo de Dios. Y fíjense que esto lo vemos en los versículos del 5 al 7. En esos versículos, Pablo lo introduce con 2 resultados, y es importante, fíjense. ¿Qué pues? Ese pues indica el primer resultado. ¿Qué por lo tanto? Ahora fíjense el versículo 7. Así que, o por lo tanto, es el segundo resultado. Ahora esa estructura es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjense de dónde viene Pablo en el versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Bien, si eso es así, primer resultado. Por lo tanto, preguntaros esto, corintios, ¿qué es Pablo? Por lo tanto, preguntaros, ¿qué es Apolos? ¿Qué son? Y Pablo responde una cosa bien simple, preciosa, pero simple. ¿Qué son? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Punto. Son servidores de Dios. Y mediante ellos vosotros habéis creído, corintios. Y no solamente son servidores, sino fijaros en el versículo 6, en el versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso se ha dado ¿de qué manera? Según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, son servidores, y el resultado de que habéis creído se ha dado porque el Señor le dio a cada uno, a Pablo y a Apolos, una misión a cumplir. Punto. Versículo 6. ¿Qué es lo que dice yo? ¿Qué me dio el Señor? Dice Pablo. Yo planté. ¿Qué es lo que hizo Apolos? Regó. Por lo tanto, fijaros, corintios,
si os estáis dividiendo sobre que el que planta es mejor que el que riega, o el que riega es mejor que el que planta, esto es una pura inmadurez, porque lo que hacen es simplemente dado por Dios. Y aquel que ha hecho que algo suceda en vuestras vidas, ¿cuál es? Vamos al final del versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por lo tanto, dividiros en quién es mejor no tiene sentido. ¿Es simple de entender, Corintios? ¿Es simple de entender, iglesia? Si es así, ir ahora al segundo resultado en el versículo 7. Así que, fijaros, ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino aquí quién es el importante, sino Dios que da el crecimiento. Corintios, este es el importante. En Él tenéis que estar unidos. En Él tienen que estar puestos vuestros ojos, porque Él ha hecho que con el trabajo del que planta y el trabajo del que riega, es Dios quien ha producido crecimiento en vosotros. Es Dios quien os ha llevado a la fe salvífica en Cristo. Es Dios quien os construye como su campo de labranza. Dios y nadie más que Dios. Por tanto, no podéis perder vuestro foco de atención, iglesia. No podéis perder vuestro foco de atención, Corintios. Dividiros sobre seres humanos no tiene sentido. Sobre maestros y ministros no tiene sentido, porque lo que hacen es dado por Dios, y es Dios quien lo hace todo en último término. Dividiros en ellos sería totalmente inmaduro. Tener una correcta apreciación, ¿saben? No sé por qué, no aquí, ¿vale? Ya, chip cambiado. Yo recuerdo en Canadá que una de las experiencias peores que he pasado es que siempre cuando uno llega a una iglesia y llega para servir, no sé por qué, inmediatamente siempre se levantan aquellos que empiezan a ponerte en contra del pastor de la iglesia. Ya sea por que no están contentos con el pastor, o que no están contentos con la iglesia, o con lo que sea, pero siempre te cogen y empiezan a decir, es que claro, es que esto y aquello, no sé qué, y elevándote como si tú llegases ahí el salvador del mundo. ¿Saben? Yo en aquel tiempo era, iba a decir joven, más joven. No había leído Corintios con ese detalle, pero es que el punto es ese. Uno planta y el otro riega, asignado por Dios. Y dividiros en eso es inmaduro, porque al fin y al cabo, nada es nadie, sino únicamente Dios que da el crecimiento. Entonces, tener una correcta apreciación de lo que es el ministerio de los ministros de Cristo y en último, de lo que es Dios. Y uno puede preguntarse aquí, ¿y por qué eso es importante? Fíjense, eso es importante por algo, porque eso nos lleva ahora, fíjense, a una correcta apreciación del trabajo de cada uno, un trabajo no competitivo en el campo de Dios, en la labranza de Dios. Y fíjense, esa división era inmadurez. Esa división era evidencia de esa inmadurez carnal, ¿ya? Pero ahora fíjense lo que Pablo va a hacer. Ahora Pablo lo usa esto como ejemplo, esa correcta apreciación de los ministros de Cristo lo usa como ejemplo para que los corintios entiendan algo, entiendan cómo deben de comportarse. Fíjense en el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Fíjense, Pablo no está diciendo que están haciendo lo mismo, Apolos y Pablo. No. Fíjense al final del versículo 8. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo cuando dice el que planta y el que riega son una misma cosa? Fíjense, déjenme que se lo ponga con un ejemplo. Ahora imagínense que van a plantar lechugas en un campo de labranza. ¿Ya? Imagínense que plantan lechugas en el campo de labranza, pero no hay nadie que riegue esas lechugas plantadas. ¿Qué es lo que va a suceder?
Pues que probablemente las lechugas no van a crecer. Por lo tanto, el que riega es importante, porque es necesario que riegue, ¿sí o no? Ahora, pongámoslo al revés. Imagínense que van al campo de labranza y riegan el campo de labranza para que crezcan lechugas, pero nadie ha plantado lechugas. ¿Qué es lo que va a crecer entonces? Malas hierbas. Malas hierbas. Bueno, van a crecer malas hierbas, pero lechugas no van a crecer. Por lo tanto, es más importante el que planta que no el que riega. ¿Es así? No. ¿Quién es el importante? Ambos son importantes. Con el trabajo asignado, ambos son importantes. Tanto el que planta como el que riega realizan su trabajo, pero aquí está lo importante, para un bien común. Para el bien común de que el fruto crezca en el campo de labranza. Rivalidad y competición entre el que planta y el que riega, ¿qué es lo que crearía? Arruinaría el fruto del campo. Si el que planta dijese, este es mi campo y yo aquí solo planto, y tú no riegas nada, y llegase el que riega y dijese, este es mi campo y yo riego lo que quiero. Porque vivo en una sociedad que me dice, yo soy bueno y lo sabes. Imagínense esa rivalidad. Yo planto y tú no. Yo riego lo que quiero. ¿Qué es lo que sufriría al fin y al cabo? Sufriría el campo de labranza, que el fruto no crecería y estaría arruinado. Y eso es lo que Pablo les dice. Es que no os dais cuenta que el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que ambos realizan el trabajo asignado para un bien mucho mayor, para que Dios dé crecimiento y fruto en el campo de labranza. ¿Y cuál es ese campo de labranza? Vosotros, la iglesia. Fijaros el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Rivalidad entre ellos arruinaría, hermanos y hermanas, ese fruto. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Fijaros que Pablo está diciendo con una misma cosa, que no hay rivalidad, no hay competición, sino que hay trabajo en equipo, con lo asignado, unidos para el bien común de que Dios dé crecimiento a su campo de labranza, que es la iglesia. ¿Saben? Si ahora estuviese predicando a una conferencia de pastores, pararía aquí y les diría, bueno, y ahora es así como nosotros debemos entender nuestro trabajo y ministerio en la iglesia. Pero como no es una conferencia de pastores, la pregunta es cómo Pablo usa esto, no para pastores, sino para la congregación de Corinto. Y fíjense que les está mostrando con ese ejemplo, hermanos y hermanas, algo muy importante. Que no podemos olvidar algo. Que no podemos olvidar de que somos el campo de labranza de Dios. De que somos un campo donde Dios va a dar su crecimiento, un campo no de batalla, un campo donde no se compite por los intereses y egos de cada uno, sino que Pablo mostrándoles aquí, hermanos y hermanas, de que no hay rivalidad, sino que ambos trabajan para que Dios dé el crecimiento, y dice, somos el campo de labranza y todos labramos en este campo con lo que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Para que qué? Para que Dios dé el crecimiento a este campo. No en rivalidad y competición, no en intereses de uno por encima del otro, sino unidos en lo que Dios nos ha dado para que Dios dé el crecimiento que Él tenga que dar. Y si alguien piensa, oh, es que este plantó donde tenía que regar y yo tenía que regar y este plantó, recuerda una cosa, que el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque al fin, ¿saben qué es lo importante? Que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios es el que da el crecimiento. Y con ese ejemplo Pablo les muestra a los corintios, mirad cómo actuamos yo y Apolo. Así debéis actuar como congregación. Porque al fin, y ahora viene el último punto, que es el de transición, ¿ya?
Porque al fin debemos entender algo importante, entender lo que somos como iglesia a la luz del contexto de esa inmadurez congregacional. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense el versículo 9. El versículo 9 es de transición solamente, para introducir lo que Pablo seguirá explicando a partir del versículo 10. Pero fíjense, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Los ministros de Cristo, hermanos, son colaboradores de Dios. ¿En qué sentido? En que pertenecen a Dios. No pertenecen al campo, no pertenecen al edificio, pertenecen a Dios. Y gloria a Dios por ello. Pero fíjense ahora lo que Pablo dice. Y vosotros, ¿sois qué? Sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora Pablo cambiará la imagen de agricultura a arquitectura. ¿Ya? Y es lo que desarrollará pues, el siguiente mensaje. Pero vosotros sois labranza de ¿quién? De Dios. Tampoco pertenecéis a los ministros, pertenecéis a Dios. Y eso, hermanos, da una gran responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque entonces nosotros como ministros no podemos plantar o regar en la labranza de Dios de cualquier manera. No podemos hacerlo de cualquier manera. Pero si somos como congregación labranza y edificio que pertenece a Dios, Dios dará crecimiento. Pero hermanos, no podemos labrar y edificar ese edificio de cualquier manera. Porque en su argumento más adelante Pablo dirá, ¿sabéis qué? Cuando Dios llegue, probará la obra de cada uno. Probará cómo ha edificado ese edificio. Cómo ha labrado en ese campo. ¿Y cómo habréis labrado? ¿Cómo habremos labrado? ¿Con inmadurez que divide? ¿O habremos labrado con los valores de la palabra de la cruz de Cristo? Nuestra oración, hermanos y hermanas, debe ser: Señor, ayúdanos a ser espirituales y no carnales. Señor, ayúdanos a madurar en la sabiduría de la cruz. Señor, ayúdanos a estar unidos para que puedas producir crecimiento a tu tiempo en tu campo de la alabanza. Señor, únenos en la sabiduría de la cruz.